Punto 7. Aprobación provisional, si procede, de la innovación 4-2011 al Plan General de Ordenación Urbanística de Níjar, promovido por el terreno en la cumbre SI. La Comisión Informativa de Desarrollo Urbanístico y Fomento, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril pasado, y respecto al punto del orden del día referente al dictamen la propuesta de aprobación provisional de la innovación número 4/2011 del Plan General de Ordenación Urbanística de Níjar, promovido por la Mercantil Terreno en la Cumbre SL, tuvo a bien emitir dictamen favorable a la propuesta realizada por la Concejalía Delegada del Área de Fomento, con la siguiente votación: a favor 5 del Grupo Popular, en contra ninguno y abstenciones 3, Grupo Socialista, Andalucía y Izquierda Unida. No se formularán votos particulares. Intervención. Bueno, como sabéis, esta recalificación de terrenos que se iba a realizar en la falda o ya prácticamente encima de la montaña del final de la serrata nos opusimos fuertemente al proyecto inicial, de la instalación inicial, que se trataba de 123 hectáreas, prácticamente en un terreno que incluso el Potagua inicialmente, aunque no esté totalmente aprobado, pero lo contemplaba. Lo dijimos, lo expresamos y lo pusimos en unas alegaciones. Afortunadamente, Ordenación del Territorio, en este caso, ha acertado en parte de su dictamen, ha acertado o ha hecho lo que tenía que hacer, entiendo, lógicamente. Y lo que vemos nosotros es que al haberse cambiado ahora mismo ya de 123 hectáreas a 34 hectáreas, que es la recalificación que se va a proponer hoy encima de la mesa, pues entendemos que lo que procedería, más que aprobar provisionalmente esa recalificación, es dejarlo sobre la mesa y es que se retrotraiga el expediente, y principalmente por varias cuestiones. La primera, porque lo aprobado inicialmente en cuanto a la superficie a recalificar es totalmente distinto, ya pasa de esas 123 hectáreas a las 34 hectáreas, como hemos dicho. La segunda, porque no se han trasladado junto con el expediente las alegaciones realizadas por este grupo a las distintas administraciones para que fueran tenidas en cuenta en los informes sectoriales, debido a un error material, como bien dice el informe jurídico, pero bueno, entendemos que debería haberse trasladado. Por tanto, retrotraer el expediente hace que esas alegaciones puedan ser enviadas, incluso modificadas, buscándose ahora las 34 hectáreas. Y la tercera, porque no estamos de acuerdo con esta recalificación propuesta, porque según finalmente el informe y desde la concejalía lo que se nos dice, para que esto pueda ser así, esa recalificación pueda ser así, es que se satisface el interés general. Y nosotros entendemos que más bien al contrario, solo se favorece un interés particular de un promotor, ya lo hemos dicho. Mientras el resto de promotores de suelo agrícola lo hacen en suelo ya calificado como tal, al coste del mercado establecido, pues a este promotor le damos la oportunidad de hacerlo a menor coste, a costa de hacer un daño que entendemos irreparable al paisaje nijareño, porque cuando existen zonas ya ordenadas para esta actividad, que no provocarían desmonte ni tanta agresión al medio, pues no entendemos que se tenga que hacer ese tipo de recalificaciones por lo que tenemos nosotros, no un interés general, sino mucho menos, sino un interés particular. Por tanto, pedimos la retroacción del expediente, la retrotracción del expediente, y por tanto, si se decide continuar con esta aprobación provisional, pues nuestro voto seguirá siendo en contra. Yo me hago una pregunta. Bueno, primero decir que el grupo andaluz se va a abstener por eso, que me hago una pregunta. Si 120 que están en la misma zona no son factibles de hacerse invernaderos, 30 sí, una pregunta que me hago. Y no sé qué criterios han tomado, porque yo no soy partidario de eso. Yo, en principio, creo que Níjar debe apostar claramente, dependemos de los criterios que es respetable. Yo creo que Níjar es el municipio de expansión del futuro de la agricultura de Almería, el ejido, Romero, eso está saturado. O sea, Níjar debería de apostar claramente por las zonas agrícolas, que es el municipio de expansión del futuro de la agricultura almeriense, y en esa línea, pues yo hago esa pregunta, me la vuelvo a hacer. 121 y 30, sí, claro, es que yo no sé los criterios, la verdad que no sé. Yo votaría, si fuera la 120, votaría que se pierda.
Por eso el 120 lo tenéis así, ¿por qué? O sea, que bien, ¿no? No lo entiendo. Como no lo entiendo, lo voy a tener. Y yo quiero insistir en que Níjar, en las zonas que no sean parque natural, en zonas protegidas, debe apostar claramente por desarrollar la industria agrícola, que es una industria que tiene mucho futuro, no solo en Níjar, sino en Almería. Y dejarse ya de estos criterios, yo no sé, fáciles, yo no sé esos criterios, qué criterios cogen y qué valores, no lo sé, la verdad, yo me hago esa pregunta igual. Por eso voy a tener, si conservar la 120 votaría a favor. Es decir, que no soy partidario de esa metodología de selección, este proyecto sí, este no, yo vuelvo a insistir, desde el Partido Andalucista que Níjar debe apostar por desarrollar las hortícolas de Almería. Por eso me abstengo, nada más. Sí, desde el Grupo Socialista ya en su día nos opusimos totalmente a la clasificación esta de 120 hectáreas. Y era por un motivo fundamental, y es porque consideramos que lo que es montaña debe seguir siendo montaña. O sea, no suficiente amplitud de territorio en Níjar como para desmontar montañas, tomando la serrata, bastante importante en el municipio, y que no podemos dejar el campo allá. Y hay otro espacio donde se puede construir menos. En cuanto a los criterios que ahora se han adoptado y se ha dejado en 34 hectáreas, pues entendemos desde el Grupo Socialista que son criterios que de alguna manera no entran en conflicto con el terreno forestal, no entran en conflicto con el terreno de montaña, no entran en conflicto con tanto con la zona urbana, con lo cual entendemos que nos vamos a tener como cualquier otra innovación, porque nosotros no hemos llevado a cabo esta innovación, pero entendemos que tiene un criterio más a la realidad que lo que en principio se tiene. Bueno, pues por parte de la intervención de Izquierda Unida, que al final no viene a decir que se puso la de 123 porque era mucha, pero se sigue poniendo la de 34 porque siguen siendo muchas o por una serie de cuestiones. Porque la pretensión de que ha quedado clara es que se produzca la renovación del expediente hacia un punto en la propuesta, hacia una tramitación concreta, pero de cualquier manera, en el fondo del asunto, la voluntad sigue siendo que no. Lo único que vamos a hacer tardar un poco más de tiempo en adoptar la decisión del pleno. Yo creo que no tiene ninguna justificación porque las salvedades que se aprecian, en concreto la que tiene que ver con la tramitación de las alegaciones, está suficientemente justificada en el informe jurídico y todas las demás cuestiones están perfectamente reflejadas en distintos informes, por lo cual proceder a la tramitación entendemos nosotros de la manera que la proponemos este pleno. Con respecto a si es de interés general o no, precisamente ese es el objeto de la tramitación y será el pleno el que determine si es de interés general o no. Por lo cual, por una parte se puede opinar si lo es o no, pero el criterio del pleno será que lo establezca. Yo entiendo que es una cuestión de estar justificado en interés general, y estoy totalmente de acuerdo con la definición que ha hecho el concejal del Partido Andalucista. Níjar es un municipio con una extensión considerable donde tiene capacidad el desarrollo de distintas actividades económicas, y nuestra principal actividad económica sigue siendo sin duda la agricultura, y además en unos tiempos de exigencia bastante específica con respecto a la producción y de necesidades de producción en unos volúmenes suficientes como para generar rentabilidad de las explotaciones. Hay algunas zonas del término municipal donde serán las condiciones naturales para que esas producciones produzcan en esos volúmenes, y en otros la rentabilidad está bastante más en cuestión, por lo cual es verdad que ahora mismo el desarrollo agrario se centra en una zona concreta del municipio que tiene que ver con la zona que estamos hablando y otras de esas mismas características. Nosotros entendemos que no habiendo limitación medioambiental, como la hay con los territorios protegidos de nuestro municipio, que ya son altísimos, pues no debemos frenar la posibilidad de expansión en el mundo rural, ¿no? en el medio de todo. Estamos convencidos de que del aumento de superficie invernada vendrán periodos de crecimiento en el municipio y, en fin, participo mucho de las reflexiones que ha hecho el concejal del Partido Andalucista sobre esta cuestión. La pregunta que se hace no poder, de por qué 123 no y 25 sí, pues tiene que ver con el informe de ordenación del territorio. El informe de ordenación del territorio lo que ha hecho es no permitir no informar favorablemente esta modificación a los terrenos que tenían alguna afección por alguna de las protecciones del potagua. Yo creo que todos hemos manifestado aquí con anterioridad nuestras distintas opiniones sobre el potagua. La del equipo de gobierno está clara. El potagua es un instrumento que adolece de algunos efectos importantes, pero bueno, es lo que tenemos y nosotros como tal lo acatamos, ¿no? Con lo cual, pues, reducimos la modificación al ámbito que permite el plan social.
Y con respecto a la intervención del PSOE, pues exactamente igual. Es decir, los criterios a los que hacía referencia del informe son los que he dicho, los de dejar fuera los terrenos que tenían algún tipo de protección en el potagua, y bueno, pues en ese sentido se reduce la superficie hasta lo dicho. Lo único que me queda por añadir es que si el concejal de Izquierda Unida insiste en su propuesta quiere plantear al pleno la propuesta de dejar al punto de la mesa, pues antes de la votación del asunto de cuestión, someteremos al criterio del pleno la propuesta más internacional. Sí, bueno, yo creo que dejar claro que, vamos, que esto lo hemos dicho nosotros muchas veces, evidentemente que ya no la expansión, pero sí el desarrollo de la agricultura es fundamental en nuestro municipio y no nos oponemos. Aquí el problema está en que aquí no todo vale. Esto es como decir, como tenemos buena situación para desarrollar la construcción, pues vamos a hacer, no pongamos freno a la construcción, venga, vayamos a destrozar el litoral y hacer todo como se ha hecho en este país en los últimos 20 años, y al final tendremos las consecuencias que tenemos. Pero lo que no podemos decir aquí es que todo vale, y para eso hay una clasificación de suelo, y para eso debe hacerse un PGO, que lo estamos pidiendo, un PGO nuevo. O sea, estamos pidiendo precisamente que se ordenen las zonas en las que ese desarrollo se va a dar, porque evidentemente ese desarrollo se va a dar para bien del municipio, y porque la agricultura evidentemente es un eje fundamental dentro de nuestro municipio. O sea que no confundamos las cosas. Nosotros nos oponemos principalmente porque es una zona de gran valor paisajístico, y de hecho así lo ha demostrado Ordenación del Territorio, diciendo que eso estaba protegido por algo, porque era el final de un enclave, de un ente paisajístico como es la Serrata, ¿vale? Que esperemos que nuestros hijos la vean como está en el futuro. Y por otro lado, porque habiendo zonas ya clasificadas dentro del municipio, nos dedicamos ahora a buscar zonas fuera de esa clasificación. Es decir, por eso nos oponemos, no porque estemos en contra de la agricultura, ni porque el promotor sea elegido, ni por nada de eso. Y eso debe quedar claro. Si la intención y digamos, el criterio es que como aquí hay que crecer en la agricultura, aquí todo vale y hay que reclasificar allá donde le venga bien a un promotor, arreglado vamos. Porque al final vamos a terminar, pues como ha pasado con la especulación urbanística en este país. Es muy mal, por muy mal camino. Pues, le hago una pregunta en voz alta. El que ha elegido al Potagua ha tenido en cuenta, por supuesto, primero decir que yo no soy partidario de quitar la Serrata, eso se da por hecho, yo no quiero quitar la Serrata. Pero el que ha elegido al Potagua ha tenido en cuenta, por ejemplo, que la zona esa que estamos hablando es un clima, es una de las mejores de clima del campo Níjar, y hablo desde el punto de vista de criterio como productor agrícola, ha tenido eso en cuenta, por supuesto que no lo ha tenido en cuenta. Porque sabemos que la zona está ordenada en Níjar, pero sabemos perfectamente que la zona de Campo es la peor zona para cultivar y la que más coste económico tiene para el productor. El que ha ido el Potagua seguramente no tiene ni idea de agricultura, seguramente. Ahora, no lo sé, yo creo que no. Ha tenido otros criterios en cuenta. Por supuesto, de no quitar la Serrata, por supuesto, yo lo tengo en cuenta también, yo no me he escrito nada, yo no quiero quitar la Serrata, pero si es una cosa evidente, como productor, digo que es la mejor zona, y hemos llevado el agua de salada allí, es la mejor zona para producir hacia las cuescas, es el mejor clima, es parecido a la piedra, por ejemplo, ese criterio del Potagua no lo ha tenido en cuenta, como tampoco ha tenido gente en cuenta otra serie de técnicos que están en Sevilla y legislan y no han tenido en cuenta tampoco, por ejemplo, los cortijos con su puerta, que es históricamente de Andalucía, eso tampoco lo han tenido en cuenta. Entonces tu cortijo ahora, y prácticamente es un delincuente. Ha venido los ingleses, le dijeron a los ingleses que sí, que hicieran su puerta con su casa, modelo típico andaluz, y los que han legislado urbanísticamente naturales no han tenido en cuenta para nada. Así que tampoco los que legislan lo saben todo. Pues fíjate, no han tenido en cuenta ni los cortijos de toda la vida de Andalucía. Solamente quería añadir eso, que no tienen en cuenta el clima que tiene esa zona. Por ejemplo, es muy interesante esa zona para producir. Nada. Sí. El Grupo Socialista no tenía pensamiento de intervenir, pero como no sé por dónde va el debate, pues vamos a intervenir. El Potagua, como todas las normas que se hacen y afectan a los municipios, obliga a los representantes de esos municipios a establecer aquellas alegaciones que consideren vitales para el crecimiento y desarrollo de su municipio. Con lo cual, si el
de funciones que tienen los representantes de los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Lizas, para establecer cuáles son los criterios con los cuales puede crecer un municipio y que no deben de limitarse a cualquier otra normativa. También tenemos un plan de ordenación urbanística que en este municipio no se lleva a cabo, no sabemos por qué, porque no hay intención de hacerlo. También vemos como no hay criterio, porque si se plantea desde el ayuntamiento de arreglar cerros, son cerros o montañas, o como queráis llamar, son cerros de arribar para llevar a cabo la ejecución de invernaderos cuando hay una extensión agrícola importantísima en todo el municipio que no hay que derribar ningún cerro, pues entiendo que falta un poco de criterio. Y en cuanto al tema de la expansión de la agricultura, tengan cuidado con las cantidades. Vayamos a las calidades. Vamos a ver qué queremos, qué necesita nuestro municipio. Vamos a apostar por esa calidad y vamos a dejarnos de cantidades, que las cantidades lo único que nos llevan es a amontonar. Podemos amontonar hectáreas o podemos amontonar invernaderos. Y tenemos que apostar por un crecimiento que nos lleve a un crecimiento económico, no a un crecimiento que suponga una destrucción del propio crecimiento y de la propia expansión, como sucede cuando se extienden en cantidades las concentraciones de desarrollo. Muy bien. Con respecto a la segunda intervención del concejal de Izquierda Unida, de la consolidación de suelo y de la necesidad de que los suelos estén regulados en el PGU, es decir, existen suelos que están consolidados a día de hoy, existen otros que están regulados en el PGU, existen figuras como son las relaciones de nuevos PGU, y eso cambia la ordenación del territorio, y existen otras figuras como son las innovaciones del PGU que las estamos tramitando, y son válidas una como otra. No necesariamente cada vez que se quiera adaptar la normativa urbanística a una circunstancia hay que hacer un PGU nuevo, sino que existen estas normas, las establece el ordenamiento legal y para eso estamos aquí. Si no, si aprobáramos un PGU nada más, pues no tendríamos asuntos que tratar en el pleno, no tendríamos trabajo y sería una cuestión más complicada. Entonces, eso es como regular la suerte de decreto. Existen las innovaciones y para eso estamos aquí. No, los decretos son resoluciones en otro ámbito. Estos son resoluciones en el ámbito colegiado del máximo órgano de gobierno de la institución, que es el pleno. Con lo cual, tenemos que seguir generando actividad administrativa y política. Es conveniente. Manifestar mi total convencimiento a la segunda intervención del Partido Socialista con un acierto brillante y dando datos más exactos sobre la diferencia en producción en uno y en otro sitio del municipio, lo cual comparto absolutamente. Y con respecto a que los defectos del copago puedan ser responsabilidad municipal, pues es una cuestión tan alejada de la realidad como que el propio Copago está recurrido en la vía jurisdiccional por el ayuntamiento. Es decir, además de las alegaciones presentadas en la vía administrativa, incluso este ayuntamiento tiene el Copago recurrido, como saben los miembros de la Junta. O sea que ya más no se puede hacer. Y bueno, pues básicamente, respecto a, se ha dicho en 2 o 3 ocasiones, el concepto de derribar cerros. Aquí en el municipio se han derribado cerros, pero en otras legislaturas y con otros gobiernos y en otros ámbitos. Parte de Secretaría, si quiere hacer una aclaración con respecto a En relación respecto a la primera intervención de AESI, en relación al error que se cometió de no dar traslado de navegaciones a la administración sectorial, a la Consejería de Medio Ambiente, a efecto de la emisión del informe de valoración ambiental previo. El citado error se ha dado traslado a la Consejería de Medio Ambiente para su conocimiento y efectos y nos han comunicado que remitamos las alegaciones en el caso de que se apruebe provisionalmente el instrumento de planeamiento, en cuyo caso, sin perjuicio de que se puedan presentar nuevas alegaciones durante el nuevo trámite de información pública, si es que se aprueba provisionalmente, daremos traslado de esas alegaciones para que las puedan informar correctamente. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora procede la votación de la propuesta del concejal de Izquierda Unida de dejar el asunto sobre la mesa. ¿Correcto? ¿Voto a favor de dejar el asunto? Retrotraer el expediente, en realidad. No, pero no. Lo que puedes proponer ahora mismo es dejar el asunto sobre la mesa. Pues lo propongo. ¿Voto a favor de dejar el asunto sobre la mesa? Estaríamos 8. ¿En contra? 11. ¿Abstenciones? 1.